Pues bienvenidos a un capítulo más de Esfero. Otra semana más, con los de siempre, titulares. Y vamos a traer bastantes temas relacionados con Ibai y su nuevo equipo. ¿Cuánto corre realmente un equipo? Vamos a hablar de datos que nos facilita el departamento de Football Intelligence y Performance de la liga. Y por último, vamos a hablar un poco de la selección, que empieza La semana, de ¿no? nuevo un parón. Respecto al equipo de Ibai, que se ha hablado mucho, creo que es. Sí es cierto que es difícil coger de un perfil tan grande en España lecciones de cómo crear contenido, pero también es cierto que los equipos también tienen grandes estructuras y grandes seguidores, ¿no? Sí. Ibai es una persona muy famosa, pero los equipos también tienen muchísimos seguidores, tienen mucha masa social detrás y tienen un histórico que les puede ayudar a generar contenido de la misma forma que lo hace Ibai, pero no lo hacen, ¿no? Por poner un poco de contexto, para la gente que viva en una cueva y no se haya enterado. Ibai, que es un de los youtubers más famosos de España y yo creo que del mundo, compra un equipo en cuarta catalana. Bueno, forma un equipo en cuarta catalana, que es la última categoría del fútbol allí. Español. Y español, claro. Tiene que subir 5 categorías para llegar a tercera federación. La tercera, Sí, eso es. ¿vale? Y en 3 meses se sitúa como uno de los equipos de España, uno de los clubes de fútbol de España más seguidos, ¿vale? Claro, por ejemplo, en YouTube ya cuenta con 200.000 suscriptores. Tiene unas views por encima de 100.000 de media. No sé, estamos hablando de que se coloca en medio millón de seguidores en Instagram y lo sitúa en el puesto 14. Sí. Esto en 3-4 meses. Sí. Bueno, ¿no? menos incluso. Pero no si no es solo en 3-4 meses, es que es un equipo de cuarta categoría. O sea, es imposible calcularlo, pero para que la gente lo pueda entender, un equipo de tercera regional aquí en Madrid, que sería cuarta categoría, a lo mejor al campo van 15 personas. Puede ir al campo, que sean familiares, algún amigo que vaya a ver el partido, no creo que haya mucho más. Eh, Estos datos son tremendos y no te quiero contar si los comparas con un equipo profesional. Claro. O sea, no me quiero imaginar los datos de audiencia o los datos de suscriptores que pueda tener un equipo de segunda división medio, no sé decirte, un Valladolid. ¿No? Luego vamos a comparar un poco esa parte de cómo interactúa él con los seguidores. Claro, también es cierto. ¿Son seguidores o son aficionados del club? ¿No? ¿A quién siguen? ¿A Ibai o al club? Claro, Claro. esa es la eterna cuestión, ¿no? Si ¿están siguiendo a Ibai o están siguiendo a Ronnie, se llama, ¿no? O están siguiendo Claro, al equipo. De hecho, creo que lleva 3 partidos ganados, ¿no? Y unos resultados muy sí, amplios. o sea, es cuarta catalana. Sí, bueno. Pues, Que hayan hecho un equipo con mayor presupuesto, han invertido mucho dinero bueno, es que para y que la gente lo esfuerzos entienda, para en ellos. esas categorías no existe el presupuesto. Normalmente los jugadores pagan por jugar, tienen que pagarse Sí, sus sí. fichas, su Claro. ropa. Supongo que el equipo de Ibai no estará en esas condiciones. No, entrenarán 2 o 3 días seguro, mínimo, seguro. cuando un equipo de tercera regional entrena 1 o 2 normalmente. Si entrenan 1 o 2, cuando obviamente a día de hoy a nivel deportivo imagino que estarán muy por encima de la categoría, se irá igualando, pero simplemente en 6 meses has dicho, ni eso, ¿no? Porque Ni eso, no, habrán ni eso. empezado en agosto, supongo. Sí. En 2 o 3 meses, a nivel de visualización, a nivel de impacto, a nivel de marketing seguramente y demás, están ya por encima de clubes profesionales con más de, no sé, 80, 90, 100 años de historia, muchos de ellos. Eso es lo que los clubes tienen que hacérselo mirar, porque seguramente a nivel negocio va por ahí. Lo que pasa es que me imagino que ellos te dirán lo que acabamos de decir. ¿Están siguiendo realmente a Ibai, esos 200 suscriptores? ¿Están siguiendo a Ibai o es que les interesa el equipo, el Ronin creo que se llama, Club de Fútbol? Pero es cierto que todo eso forma parte de Ronin. Quiero decir, cuando los equipos de primera división juegan contra el Madrid o Barça y agotan todas las entradas, suben los precios, llenan todo, venden más, ¿ahí qué? ¿A quién siguen? ¿Al Madrid y al Barça o a tu equipo? Se aprovechan también. Entonces, Sí, en este claro, claro, caso, claro. Ronin se alimenta de la figura de su presidente, ¿no? Aquí yo lo que quería ver es una parte del negocio, porque hace esto. Yo creo que al final para él es una agencia de contenidos, él se crea su contenido. El fútbol es el deporte por excelencia aquí en España. Creo que el dinamismo que te da el fútbol no te lo da otro deporte.
Entonces, todo ese dinamismo se traduce en crear contenido, en crear el mayor contenido posible. ¿Y qué precedentes hay de todo esto? Muchos pueden pensar que el West Ham, que es el equipo de Ryan Reynolds, ¿os acordáis? Justo. Un Sí, entrenador de está en la Hollywood. Championship, ha conseguido. Claro, ¿qué pasa? Aquí hay muchas diferencias. Vamos a destriparlas un poco. La diferencia con un West Ham es que el West Ham es un equipo histórico. Lo he Ujú. comprado, ¿no? Está comprado. No ha habido Era- cambio de estaba- nombre. No hay cambio de nombre, ya tenía una masa social, había seguidores de ese club. Ujú. No sé, evidentemente es un club del siglo XX, ya tiene años de historia, hay cultura y todos esos seguidores son de un equipo de quinta división. Claro, la quinta división en Inglaterra no es la quinta división No. de España. Allí no se divide, por ejemplo, la tercera categoría en dos, como se hace Claro. aquí, o la cuarta Ujú. categoría en no sé cuántos grupos, como se hace aquí. En Inglaterra la quinta es la quinta. O sea, Claro. primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Aquí en Ahí- España no. Hay nivel. O sea, ¿Sabes? no se puede equiparar un quinta división en Inglaterra con un tercera federación aquí. O sea, no se puede. Pero en mi opinión lo que más cambia con esos dos casos es que en ese caso la propiedad de que es Ryan Reynolds de ese equipo, el objetivo de la propiedad, no sé cuál es el de Ryan Reynolds, pero no creo que sea crear contenido. El objetivo de la propiedad de Ronin sí es crear contenido. Yo creo que es un híbrido. Sí. Y de hecho yo creo que es de los temas que más me chocan a mí, por ejemplo, en el caso del West Ham, que es el tema de, culturalmente, con tantos años de historia, que los aficionados no protegiesen la institución cuando llegan dos celebridades americanas a invertir en el club, que ojo, ahora es fácil decirlo, después del éxito y de estar en el Championship a las puertas de la Premier League. Pero cuando llegas a una institución con tantos años, que tienes una masa social detrás, cambiarles el chip para crear un producto, vamos a decir, televisivo o de contenidos, ¿no? Pero yo creo que lo que han hecho bien ha sido, en su caso, lo que han hecho bien ha sido coger y no querer transformar el club, sino adaptarse y decir, vamos a hacer contenido, pero respetando siempre la historia de este club, ¿no? Ujú. Que parece que puede llegar la persona y empezar todo de nuevas, pero no, dicen, oye, aquí hay historia y vamos a adaptarnos. Ujú. Un poco de lo vuestro, un poco de lo nuestro y lo unimos en un formato atractivo, pero aún así es un fondo de inversión que ya tenía un track record, traen dinero de un fondo que ya tiene expertise en otros clubes en Latinoamérica, por ejemplo. Ujú. Entonces, lo que se busca, me imagino, es rentabilidad del equipo, llegar a máximas categorías, estar en Championship, estar en Premier, que es lo que están haciendo, invirtiendo fuerte, y yo creo que el caso Ibai no es ese, ¿no? Y esto, claro, a mí me abre dos debates, ¿no? Que quiero que hablemos. La parte de cuando nosotros escuchamos nuevos equipos, oye, pues han creado, lo que hablamos del Malacitano, ¿no? Ujú. Han creado este nuevo equipo, esta gente quiere hacer esto, nuevos proyectos de fútbol. Claro, cuando nacen nuevos proyectos sin masa social, lo único que te queda es esta parte de meterle caña a crear contenido. A crear narrativas que te ayuden a captar la atención de la gente. Y luego esa atención lo que se traduce también es en atención de propios jugadores que quieran venir, marcas que quieran patrocinar espacios del club. Sí. Pues todo eso yo creo que tiene que ayudar a la gente que necesita esa nueva masa social y que a lo mejor es una asignatura pendiente que tienen los clubes actuales. ¿Por qué? Porque ya tienen su masa, ¿no? Y a lo mejor no requieren, no tienen esa necesidad de generar impacto de otras formas. Bueno, yo creo que más que no tengan la necesidad es que o bien no lo han entendido o bien piensan que no es el momento para invertir en infraestructura, porque al final esto no deja de tener detrás una inversión potente, pues para crear tu hub media o un departamento exclusivo o contratar una agencia, subcontratarlo, tienes diferentes modelos para poder apostar por todo este apartado de creación de contenido, entendiendo muy bien hacia dónde te vas a dirigir, hacia qué países, porque no es lo mismo el contenido que va a consumir, lógicamente, bueno, que se puede distribuir en los diferentes canales por cómo funcionan, tú eso lo sabes de primera mano y perfectamente, como que va a consumir un fan en Indonesia o una persona en Indonesia que le gusta el contenido de fútbol y de repente dice, joder, me flipa lo que está haciendo el Alavés, o un japonés. Entonces también luego tienes que adaptar también los contenidos a países, ¿no?
Sí, pero informado. sobre todo lo que has dicho tú, que es inversión. Claro. Los clubes tienen que decidir si invierten la cantidad económica que sea necesario para captar ese futuro, como decíamos antes. Al final es intentar anticiparte del resto primero, ser el primero o de los primeros que generan algo distinto, que van por otro camino, que los clubes hoy en día, sobre todo en España, tienen un problema económico y necesitan caminos para generar recursos. Total. Y segundo, que se anticipe también a todos los demás a la hora de captar antes que el resto a futuras generaciones o a futuras personas que van a visualizar o que van a comprar ese contenido. Entonces yo creo que los clubes profesionales aquí en España, tampoco soy un gran experto en el tema, pero están lejos todavía de visualizar, no sé si de visualizarlo, pero por lo menos de tenerlo en Es cuenta. difícil el centrarte en proyectar a futuro cuando tu día a día te come, Sí, te sí. come, ¿no? O sea, Absolutamente. no tienes tiempo prácticamente para tener estrategias a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final a mí digamos que me ponen la nota, si yo soy un jefe de, yo qué sé, encargado de toda la parte de marketing community en manager, un club. Joder, pues a mí no me evalúan por lo que va a pasar dentro de 5 años, sino por lo que está pasando ahora. Entonces yo tengo que estar centrado en los contratos que hay con patrocinadores, en captar nuevos patrocinadores, en en el integraciones, día a día. claro, en el día a día. Entonces Es el que día a día ese te come. me imagino que también pasa en el mundo empresarial, pero en un club de fútbol el día a día es Matador. devastador. Sí, es sí. devastador. Aquí todos habéis trabajado en clubes de fútbol, sabéis lo que es. Y el día a día de un club de fútbol es devastador. Porque además las jornadas son completas. Pero es que el sábado y el domingo se trabaja mucho en un Sí, club de sí. fútbol. El lunes se vuelve a trabajar mucho. Parece muchas veces cuando te metes en esa rueda, Vorágine, sí, en sí. esa rueda que no acaba nunca, que cuando ha acabado el siguiente jornada es empezar otra vez, a todos los niveles, ¿eh? A nivel deportivo, por supuesto, pero también a nivel marketing, a nivel comunicación, a nivel... Entonces, es complicado que haya gente que pueda intentar proyectar a 2-3 años vista porque no lo van a evaluar a 2-3 años vista. Pasa en todos los niveles, a nivel deportivo pasa mucho eso, ¿eh? Pasa Sí, mucho. pero claro, es muy paradójico porque tú te estás centrando en el día, pero cuando pasen los años te darás cuenta de que tendrías que haber hecho algo Sí, hace 5 años. Y es muy probable que en aquel momento alguien, si sigues allí, te diga, "Ah, es que parte de tu trabajo no es solo el día a día, es ver qué ahora." Sí. Entonces, Al Sí. final, Si yo fuera el jefe en ese momento diría, no me cuentes ahora que estabas muy liado. Es que es parte de tu responsabilidad que esto pase. la sensación es de achicar agua, ¿no? Sí, En una sí, balsa sí, totalmente, que si totalmente. tienes el agujero, tienes detectado, estás sacando agua, Totalmente. pero no te da tiempo a proyectar un poco, ¿no? A trabajar bien la parte esa estratégica. Normalmente, principio de verano, cuando acaba la temporada, tienes ahí un gap donde sí que puedes aprovecharlo, pero es verdad que el día a día te come. Y, O sea, y ese gap que dices tú, estás cansado, tienes tus vacaciones, o sea, creo que es muy complicado. Yo me acuerdo que hablaba una vez con un director deportivo de primerísimo nivel le preguntaba, ¿cuándo tienes vacaciones? ¿En qué momento sí. paras? Y me decía, no existe, pero la dirección deportiva de élite, normalmente en septiembre, cuando el parón de selecciones, Justo. ahí tenemos 10-15 días que hay poco que hacer. Pero claro, estamos hablando de que un departamento de marketing no tiene un gran gap. No, Sí, no, porque en verano es acaba, cuando empiezan las marcas también a proyectar tienes ya al que año siguiente. renovar todos los contratos de Efectivamente. patrocinio, volver a activar nuevos, empezará el nuevo entrenador, el nuevo proyecto, el nuevo. O sea, son Sí, sí. muchas cosas que es complicado en un club de fútbol, pero que yo creo que los clubes de fútbol tienen que empezar a ver ese tipo de casos para entender el negocio, ¿eh? Y luego, otra cosa que me parece importante y yo creo que la gente no es consciente, pero a la hora de crear contenido, los clubes tienen ciertas dificultades porque todo esto está bajo el paraguas de la liga. La liga no te permite, por ejemplo, más de 90 segundos de contenido a la semana. Tú no puedes sacar más de 90 segundos de un partido. A la semana. Son 90 segundos. Entonces, tener todo este control por parte de la liga, a ver, al final son sus derechos audiovisuales, tú se lo has cedido, evidentemente ellos hacen un tratamiento mejor o peor, pero se lo has cedido. Seguramente tengas otras formas de crear tu propio contenido inside dentro del club, pero bueno, que también todas esas cosas hacen que, pues bueno, pues que te pueda dificultar esa libertad para crear contenido. Bueno, es que también la liga es la primera que a lo mejor también tiene que visualizar esto y ver cómo pueden generar ellos y los clubes un contenido diferente, más atractivo, en otras plataformas diferentes a las que ya estamos trabajando, que creo que eso es muy importante de los clubes y de la liga, obviamente. Pero yo, por ejemplo, ahí sí que
no coincido tanto, porque tú dices 90 segundos, pero que es del partido en sí. Pero que los clubes al final están produciendo contenido las 24 horas del día. O sea, es que tienes cosas que yo lo he vivido desde dentro, todos nosotros lo hemos vivido desde dentro, que son súper atractivas para el público general y luego, por supuesto, para los fans. Pero, yo qué sé, ¿cuántos podcasts consumimos a la semana que tienes especialistas del área deportiva, del área médica, del área corporativa? O sea, puedes montar, ¿por qué no? Yo sé, un podcast. Es que tienes... No les des ideas a los clubes. No, pero tienes mucha... O sea, y te estoy hablando de crear algo, un producto, pero que luego tienes a nivel contenido una barbaridad de cosas que puedes llegar a poder crear y darle forma de la manera a lo mejor a lo que lo está haciendo Ibai, ¿no? O este tipo de creadores de contenido. No sé tú qué opinas. Estoy muy de acuerdo, porque además, vosotros sabéis, nosotros en Offsiders hacemos eso. O sea, nosotros tenemos un formato que se verá dentro de no mucho, con equipos de alto nivel, en la que le damos valor a lo que ellos tienen dentro. Claro. ¿no? Pero que a lo que me refería con los 90 segundos es a que generalmente el contenido que tú ves en fútbol es eso. Es eso, sí. Quieres ver el resumen, y para mí goles. es un error brutal, porque la gente conecta y desconecta. Con un contenido de los goles, conecta y desconecta. Con lo que conecta es con el contenido que no tiene que ver con eso. Por ejemplo, ¿no? Que esto es un melón que habría que abrir otro día. Yo cuando veo el contenido que hace el fútbol femenino, me rasgo las vestiduras. ¿Por qué? Porque creo que debería ser totalmente distinto al masculino. Sí, muy distinto. O sea, pero no, es que... No, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Pero o sea, hay que hacerlo distinto. Es a lo que voy con el entendimiento del perfil que lo consume. O sea, lo que hablábamos antes de un japonés, un hindú, un indonesio, tú, o sea, no le puedes dar lo mismo a cada uno porque consumen los productos o el contenido de forma totalmente distinta. Tú no puedes coger y traducir al pie de la letra español, japonés, lo que le vas a dar al público japonés, porque ellos tienen sus slangs, tienen sus formas de su vocabulario urbano y ellos te demandan un tipo de contenido para que triunfe ese contenido ahí. Y lo mismo, eso es verdad que los grandes clubes a nivel general sí que lo trabajan. Y lo mismo el fútbol femenino, tú no le puedes dar lo mismo a una nacionalidad que a otra, pero lo mismo en esto. Lo mismo que hago para el fútbol masculino lo hago con el fútbol femenino. Sí. A mí me parece un error. Me parece que es una falta de entendimiento absoluta de cómo funcionan las audiencias, las redes sociales y sobre todo, y lo más grave, al público al que te estás intentando llegar seguramente, que es la joya de la corona, que es el Gen Z, ¿no? Que le llaman la generación Z. No, es que no te van a consumir. No. O sea... Es que hay un melón bastante importante, pero bueno, para mí, por ejemplo, la asignatura pendiente, obviamente, es el contenido de valor. Para mí el contenido de valor va de menor a mayor, ¿vale? Para mí lo menor en la calidad va de TikTok a lo último que es YouTube. O sea, YouTube es lo que más calidad tiene, ¿no? O sea, si lo ponemos un símil, TikTok sería irme a tomar unas cervezas con unas patatitas fritas con los amigos. Y YouTube sería sentarme a la mesa con los amigos, ¿no? A pedir mi primero, o sea, mis entrantes y mi chuletón. Sí, un restaurante. Un restaurante, sentarme a la mesa, ¿no? Hablando de calidad. Y creo que es una de las asignaturas pendientes de los equipos, ¿no? Por ejemplo, tú ves Ibai en YouTube. Coges al resto de clubes, es que los fulmina. Y ha creado un canal hace nada. Tiene 200.000 suscriptores y tiene views por encima de 100.000 todos los días. Cualquier club... Hay muchos clubes que tienen más de 1 millón de suscriptores, pero los suscriptores no dicen nada. Te vas a las visualizaciones, Español, Sevilla, Betis, pueden tener 1 millón de suscriptores. Te vas a las visualizaciones, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Ostras, es que te están pegando... Obviamente no están creando el contenido que demanda la gente. No, y al final, ¿quién está detrás de todo esto? Las marcas, ¿no? Yo lo que tengo claro es que Ronin no vende fútbol, te vende pertenencia, que al final es lo que busca una marca a la hora de invertir. O sea... tienen muy trillado y saben muy bien cómo llegar al público, a la generación Z, ¿no? Lo que hablamos, entienden muy bien sus audiencias, punto número 1, que me parece fundamental. ¿Dónde los tengo segmentados? ¿Qué porcentaje de la franja de 18 a 35 años tiene, por ejemplo, Ibai? Un 70% de la masa de audiencia que tiene Ibai es de
de esa De la edad, buena, ¿no? Sí, de la que todo el mundo quiere. Claro, ¿cuántos millones de seguidores tiene en YouTube y en Twitch? ¿Y cómo los direcciono luego a Ronin? Yo creo que ha conseguido a través del club generar un contenido muy normalizado. O sea, sí, auténtico. Es lo que ha vendido toda su vida él, ¿eh? Sí. Me parece un tipo muy... Total, sí, orgánico. Pues creo que funciona. sí, En sí, esa lo que plataforma es lo que funciona. funciona. Sí, muy naturalizado, muy del día a día, que seguramente o sea, yo creo que se asemeja mucho al tipo de contenido que podría hacer en un Rayo Alcobendas, en Las Rozas, cualquier en un club, club sí, sí. real del barro, ¿no? Vamos a llevarlo a eso. Pero que un club real del barro ni tiene capacidad ni tampoco tiene herramientas para generar un contenido tan, entre comillas, sencillo como el que puede generar Ibai. Tú ves a Ibai y no está creando un contenido que necesite traer un coche de 200.000 euros en el centro del campo. No, es contenido habitual. Entiendo que es una persona grabando con él y no sé hasta qué punto está profesionalizado, es decir, sabe qué decir, cuándo decir y cuándo decir, o no, o es muy esporádico, que por lo menos lo aparenta. Las dos cosas. Yo creo que lo natural es lo que funciona. Sí, yo tal también cual. creo- yo La creo- gente, todos tenemos como una especie de detector Sí. de naturalidad. Sí, sí, que sí. Tú sabes, Si está de forma preparado, subconsciente, sabes cuando una persona está siendo natural y cuando no. Sí, lo Ujú. rechazas a base. Sí. También este chico es especialmente brillante. Sí, sí, o sea, es no un- estamos hablando pero- de una persona normal y para tú tienes un club, tienes una empresa y quieres llegar a ese nivel, no es fácil sin contratarle a él llegar a ese nivel porque obviamente le ha ido muy bien todo lo que ha hecho porque es bueno en lo que hace. No hay tanta, no sé si llamarlo calidad o llamarlo talento en cualquier generador de contenido como este chico, sin no me los datos. Pero yo creo que es lo más interesante es que los clubes tienen que empezar a darse cuenta de que esto está avanzando Sí, y sí. de que si no se meten en esa rueda, un club de cuarta categoría catalana, en algo muy importante para ellos, que es generar recursos para tu club, te pasa por la derecha sin darte ni cuenta. No, total. Y si te total. pasa por la derecha por ahí, obviamente es un camino largo que recorrer, te puede acabar pasando por la derecha en cualquier otra cosa. ¿eh? Sí, sí. Y eso es otro valor que han visto también las marcas con Ronin de, oye, me voy a vincular a esta historia que él ya ha dicho que va a apostar a largo plazo, porque como empiece ahora en quinta, lo mismo cuando lleguen dentro de 10 años a segunda división, primera división, sigo ahí vinculado desde el inicio, desde los inicios, y tengo el storytelling, es decir, llevo soportando, aguantando como sponsor desde entonces, ¿no? Acercándome a niños que ahora tienen 10 años, que para entonces tendrán 20, y serán fieles seguidores de un club que ahora mismo muy poca gente pone en el mapa, ¿no? O sea, me refiero. O sea, que Sí, no- no, vamos. Hablando un poco de recursos de los clubes, ha habido discusión, ¿no? Hace poco de temas salarios. Justo, y no sé si es hora de poner tope o límite salarial a nivel internacional, ¿no? Dentro del mundo del fútbol. Se viene discutiendo mucho en fútbol, en ciclismo, etcétera, pero recojo aquí un poco unas declaraciones que hizo el otro día Fernando Carro, que es el CEO del Bayer de Leverkusen. También hemos hablado de arquitectos, ¿no? Hablamos de David Levy hace unas semanas. Fernando Carro ha sido, digamos, de los arquitectos del Bayer de Leverkusen en los últimos años, ¿no? En la era reciente, y comentaba el tema de la problemática que está empezando a existir en el mundo del fútbol, siempre con el miedo de la Premier League en el horizonte, de si se puede llegar hasta canibalizar a la Champions League y no tener mecanismos de defensa para protegerse en cuanto a fichar o atraer talento a la Bundesliga, ¿no? Entonces, él comentaba o ponía sobre la mesa para abrir el debate de ¿se puede establecer o debemos establecer en el fútbol un tope salarial a nivel mundial? ¿Qué opináis vosotros? Pues mira, esto es a la gente no le gusta escucharlo, pero para mí es uno de los aciertos de la Liga de Fútbol Profesional de aquí de España de Tebas, que tanto debate crea porque es cierto que en el día a día o a la hora de fichar jugadores, el famoso límite salarial, crea muchos conflictos y muchos problemas y los aficionados lo que quieren es que los mejores jugadores jueguen en sus equipos y les preocupa menos su salud económica o por lo menos no la ven en el campo, que al final también es importante eso, pero creo que ha sido capaz de sostener el negocio del mundo del fútbol español, por lo menos lo ha mantenido más o menos como nos gusta a todos. Y cuando ahora en Alemania, que entiendo que le van a dar bastante más valor a la situación financiera dentro de un club de fútbol, que lo que podemos hacer aquí en España, creo que por lo menos llama la atención. Y ya añadirlo a nivel mundial,
me parece que puede ser muy positivo para los clubes normales, pero imaginaros todos los que estamos acostumbrados a los PSG, a los Manchester City, a los equipos que han sido capaces de que un jeque o de que alguien que el dinero no es un problema, seamos capaces de igualar la balanza para todo. Cuando se iguala todo la balanza, en general, normalmente se tiende a bajar el nivel. Normalmente las cosas se igualan hacia abajo, no se igualan hacia arriba, lo cual es bueno porque nos va a dar una estabilidad económica y va a dar una igualdad de normas para todo, pero va a generar seguramente que baje el nivel de todo. Que nos encontremos a un Bayer Leverkusen, a lo mejor que no puede, aunque sea una salud económica buena, a lo mejor acceder a jugadores porque tiene un límite salarial que no puede. En fin, cambia las normas del juego. Claro, Cambia las normas del juego. Pero ¿y qué es lo que quiere hacer? O sea, ¿qué es lo que...? No, él propone pues un modelo un tanto americano, ¿no? O sea, si nos vamos a la NBA, nos vamos a la NFL, todas estas ligas, la MLS, por ejemplo, en fútbol, todas tienen límite salarial general, ¿no? Un poco lo que comentaba Cerno en España. Su idea, su visión, él lo que comenta es de establecer un límite mundial salarial, donde, oye, pues no ha especificado cómo, pero por ejemplo la UEFA, igual que en España, lo que hace es un sistema que limita el gasto en función de los ingresos que tú tienes. Sí. Entonces, algo así es lo que yo entiendo que plantea Fernando, vamos, que lo soltó como una idea, no como algo que No, es algo que ya sé... como un debate que le gustaría abrir, porque yo entiendo que es verdad. Yo estoy convencido de que, no sé si eso o algo parecido va a acabar pasando. Estoy convencido. Claro, la UEFA ya lo tiene, pero claro, no aplica, o sea, no afecta luego a nivel local, sí. de liga a nivel regular. O sea, tú puedes sancionar al Barça, por ejemplo, que lo han sancionado, Europa, sí. al Manchester City, que lo han sancionado, a varios clubes que no están jugando, digamos, entre comillas, con las mismas reglas, lo sancionan, pero no le sancionan con no ir a la Champions o no ir a la Europa League, te sancionan con una, pues oye, una multa no muy significativa que la pagan y listo. Entonces, el tema está en que yo estoy jugando en una liga propia de mi país y no tiene que venir nadie a decirme lo que tengo que hacer dentro. Sí es cierto que si es normativa FIFA, que tú, pues todas las federaciones están adscritos, tal, pero que puedes pensar, oye, dentro de lo que rige este estado, pues yo quiero hacer esto o queremos hacer todos estos. Yo lo veo interesante, por lo menos tienen que valorarlo. Sí, cuando se ha funcionado en mercado anglosajón, se ha funcionado en Estados Unidos, se ha funcionado en otras ligas, que es cierto que en Europa, sobre todo, porque cuando se habla de fútbol a nivel mundial, es Europa y algo de Sudamérica, un poco más tiene que ver el negocio, la cultura es muy diferente. Entonces, los americanos entienden muy bien todo el tema del business relacionado con el deporte, no tienen tanta capacidad de competitividad. Y quiere decir esto, que los equipos de baloncesto de NBA no tienen que subir y bajar categorías, no es un negocio que, es más, en la NBA es muy habitual que haya equipos que prefieran perder partidos para poder luego tener un mejor draft, para poder tener una mejor masa salarial, etcétera, etcétera. Son reglas de juego diferentes. Eso es, pero muy diferentes a Europa. Sí, Entonces, total. Cuando ese tipo de cosas las quieres llevar a fútbol y a Europa, es más complicado. Claro. Pero que al final yo creo que tiene que haber una norma común para todos los equipos que compitan en UEFA y demás, y que tiene que ser la vara tiene que ser un poquito más medible. Yo estoy convencido, porque yo entiendo que si yo soy el director general del Bayer Leverkusen, me parece muy injusto que compita. En realidad puedo competir contra el Manchester City y no estoy compitiendo con las mismas normas. Tal cual. Entonces, que al final lo acaben igualando. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que normalmente cuando se iguala por lo bajo. Eso es una ley natural de la física y es así de simple. Pero bueno, el talento va a seguir, pero más repartido. O sea, ahora, ¿qué está pasando en Europa? Pues que mercado tras mercado vemos que no paran de secar el talento en España, Portugal, en Francia, en Alemania, y se está yendo todo a la Premier League. Claro, allí no tiene ningún tipo de fair play financiero real año por año. Pues tú puedes hipotecarte a 5 años. Entonces, es lo que dices tú. Me parece muy injusto para los clubes, por ejemplo, bueno, primero, que ya te están quitando un activo. Si tú eres un equipo alemán, vamos a poner el supuesto, que se lo llevan a esa liga. Pero da igual que no compitas en Europa. Tú a lo mejor eres un equipo de media tabla, te quitan a tu jugador y te estás viendo afectado también por el modelo, aunque no vayas a Europa. Sí. Pero es que si vas a Europa, estás compitiendo contra presupuestos que son incomparables con el tuyo. Sí, hombre, a ver, habría que preguntarle también cómo se siente
el Alavés compitiendo contra el Barça y el Madrid en Liga. Sí, Claro, es pero lo es más mismo. equitativo porque tú juegas con las mismas reglas, entre comillas, de ellos. Es decir, tú generas tus ingresos, que tú tienes las posibilidades. No se puede, es verdad que no puedes hacer la comparativa entre Alavés, por lo que hablábamos, estadio, número de personas que viven en Álava. No, Bueno, o es que sea, Alavés, Levante, claro, claro. Sí, Sevilla, es que son ya En- muchos, cualquiera. son Claro, muchos. pero sí te riges por la misma normativa en cuanto a tú te puedes gastar en base a los ingresos que tú estás generando. No puedes hipotecar tu club, que yo creo que es un poco la queja generalizada de los clubes. Decir, oye, vale, que yo estoy aquí pegándome con mi equipo comercial para buscar patrocinio y generación de ingresos bajo de las piedras para poder luego llevar a la parte deportiva. ¿Y qué pasa con los otros clubes? Que meten aquí dinero a granel Y de da fondos de igual, sí, sí. inversión, de, pues sí, de deuda, tal cual, y no tengo ningún tipo, no tiene ningún tipo de control. En cambio, yo sí, ¿no? Entonces, yo esa parte sí que la entiendo. Yo creo que en España sí que está más regulado, mucho más regulado. Y es verdad, pues bueno, pues también nos vemos damnificados, tú lo que decías, Cernu, del talento, ¿no? Que se ha ido perdiendo en España, yo lo comparto, pero también en parte porque te vienen players principalmente de la Premier League, que como no tienen normas financieras, repito, te secan el talento nacional. Pues, lógicamente no puedes competir ni por salarios y claro, sabiendo que tienes que buscar dinero debajo de las piedras, te ponen 50 millones por un jugador que a lo mejor tiene un valor de 30, es que corriendo lo firmas. Sí. O sea, También es cierto que es muy positivo para el fútbol base. Me refiero, claro, efectivamente. ayuda mucho a que los clubes como el Valencia, clubes como el Betis, inviertan más en fútbol base, fútbol de formación, para poder tener futbolistas de buen nivel y luego venderlos, ¿eh? No te digo que no. Pero lo mejor que le ha pasado al fútbol español, una de las cosas mejores que ha hecho es fair play financiero, porque ha creado muchísimas oportunidades para joven talento que pueda subir al primer equipo, que puedan promocionarse, que puedan saltar a luego tener unos contratos mejores. Pero yo entiendo que cuando luego tienes que competir del tú a tú con equipos con otros presupuestos, las normas no son iguales, no son iguales. Y entiendo que alguien con capacidad un poquito más, una visión un poquito más global, intente igualar. Es decir, oye, no solo puede ser que yo tenga una normativa alemana, yo tenga una normativa española, una normativa inglesa, todos al final competimos con todos, vamos a igualarlo. Lo que pasa es que esa eso, a ver por dónde se iguala y es complicado. ¿Lo veremos o no? Yo estoy seguro que sí, ¿eh? Yo estoy seguro que sí. No será... La liga se fija mucho en Bundesliga, es digamos su referencia, porque digamos que Premier se considera un poco adulterado, un resultado muy adulterado, por lo que no lo consideran como referencia sana, porque de lo que más se quejan no es que las aportaciones que vienen en Premier son aportaciones de socios, no viene la generación, o sea, ese dinero no viene de, no, es que han vendido unos No lo cuantos están derechos, generando, no lo es están que generando. las marcas, no sé qué, que sí, que son potentes ahí, ¿no? Pero cuando te vienen 1.200 millones de aportación de los socios, hombre, pues Sí, no es real. es un dato irreal, Efectivamente. ¿vale? Totalmente. Y hablando un poco todo este tema de rendimiento, ¿no? Mm. A mí me gustaría preguntaros, si tuvieseis que decir qué liga es la más física, ¿cuál diríais que es? Teniendo, o sea, hablando Sí. de qué es la más física como distancias recorridas y distancias recorridas a máxima velocidad o a velocidades altas, a intensidad, A más de... Tiene un a kilometraje. más de 28 kilómetros por hora En Europa. en Europa. O sea, lo que estamos preguntando es quién creemos, que ya te voy a decir mi opinión, ¿eh? ¿Quién Sí. creemos que es la liga en donde más kilómetros se recorren a mayor velocidad? Correcto. Yo te diría- Bueno, kilómetros. A ver, ¿qué liga es la más física? Sí. Entonces, hablamos de kilómetros totales, Ujú. de media por partido o por temporada, ¿Recorridos? y kilómetros totales recorridos a máxima velocidad, o sea, máxima velocidad, a intensidad alta, por encima de 28 kilómetros por hora. Vale. Yo voy a, Entonces, ¿qué ligas? yo voy a Venga. apostar por Francia. Sí. Liga francesa, Yo- ¿crees que es top 1? Vamos a hacer un top 3, venga. Venga. Yo digo top 1 Francia. Toda Europa, ¿verdad? Europa, venga. Top 1 Francia. Top 2 Inglaterra. ¿Vale? Y top 3 dudo mucho entre Portugal, Alemania y España. Y voy a decir España, venga. Sí. Tercera España has puesto. Venga. Venga. Yo voy a poner primera la Premier League. Segunda la Bundesliga. Y tercera voy a poner a Francia. La realidad es Ni que una, la ¿no? Liga Española
es la más física. ¿Ah, sí? La que más- En términos de distancia promedio de los jugadores de campo Ujú. y distancia media en alta intensidad. Se hizo un estudio en la temporada 2021 y España está por encima en el 2020, ranking. 2021 2021 y a ver, esto sí ha seguido. no cambia mucho a lo largo de los años porque la diferencia, por ejemplo, son grandes. Por ejemplo, con la Premier League. Se dice que la Premier League es mucho más intensa físicamente, es mucho más física y los datos te dicen que no. que Que nada no, hay. ¿eh? Es que el juego inglés es más vertical. Claro. Luego hay una cosa que también la gente tiene que entender, que no es lo mismo condición física y complexión física. O sea, los jugadores más grandes, más formados físicamente, no es lo mismo que los jugadores que Correcto. más distancias y recorridos corren. Claro, por eso he dicho que entendemos qué liga es más física por esas dos variables. Si pudiésemos coger, pues, quiénes son los más fuertes, Ujú. pues a lo mejor sería otra forma. Pero claro, ¿qué es tener fuerza en el fútbol? Nada, no tiene mucho que ver. Tener fuerza en el fútbol es muy importante para desarrollar la velocidad, sobre todo, y para evitar lesiones. Ujú. Pero también para evitar... La gente no entiende que es porque los jugadores sean más fuertes, van a tirar más fuerte a portería o van a... No, todo lo contrario. La fuerza es sobre todo para poder repetir altas velocidades a alto impacto. Y que luego la fuerza física, tú Complexión muscularmente, física. Sí. tú puedes ver con una complexión muy grande, ¿no? Pero tenemos grandes ejemplos de que no tiene nada que ver con eso, porque tiene que ver más por las palancas, ¿no? Ujú. Messi, por ejemplo, tú le ves, un tío menos de 1,70, pesa menos de 70 kilos Ujú. y cuando le chocaban No, al aquí suelo, no. iban al suelo todos. Bueno, la gente si lo ha podido, si ha estado cerca de cualquier futbolista profesional, te das cuenta lo fuertes Joder. que están, los porcentajes grasos son Nah. perfectos, o sea, No hay pliegue. no, o sea, lo decimos, lo que más ha cambiado el fútbol en los últimos 15 o 20 años es en eso. Sí. Antes eran futbolistas, ahora son deportistas De de élite que élite. juegan al fútbol. Sí, sí. Y entonces están, por lo tanto, muy fuertes y muy tal. Pero el dato me parece súper curioso porque a nivel exterior nunca habríamos dicho, en España se trabaja muy bien, pero nunca habríamos dicho que la Liga Española sea la más Pero porque física. hay un sesgo esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, como tú ves que España tiene un estilo muy técnico, Ujú. tú no asocias lo técnico con lo físico. Por ejemplo, Claro. cuando ves un jugador que es muy técnico, estás sesgado a pensar que ese jugador no tiene trabajo, que ese jugador no repite esfuerzos, necesita. no tiene esa capacidad de sacrificio, Mm. no es el que más roba, pero luego te vas a los datos y dices, ostras, es que es el jugador que más roba, es el jugador que más recorre. Pero ¿qué pasa? Que estás sesgado a pensar que un jugador técnico es un jugador vago, Vago, o es un jugador sí. que anda mucho, Se asocia. Sí. se asocia Pero- mucho, pero es un pero eso tema- ha cambiado con los años. Sí, pero, o sea, es un tema de cultura, ¿no? De que todos hemos, desde pequeñitos, normalmente el bueno es el que menos esfuerzos hacía y el malo era el que corría por el bueno. Eso ha cambiado muchísimo en el fútbol profesional, sobre todo, pero en el fútbol de calle, que ya no hay menos, ha cambiado menos. Mm. Normalmente los equipos no tan profesionalizados, el bueno se ahorra esfuerzos y el bueno se queda en la esquinita para transitar y eso Pero lo entonces, mismo- O sea, la y eso picardía de la calle, ¿eh? Eso lo traducimos a fútbol profesional, Sí. que ya no pasa. Sí. El que es Nah, muy bueno, si no no tiene una juega capacidad de hoy en día. sacrificio alto, no juega, no llega al Lo mismo élite. te pasa al contrario, por ejemplo, cuando tienes un jugador que destaca mucho físicamente, no le asocias cierta capacidad técnica. Técnica, Por claro. ejemplo, te pasaba Sí. mucho, o le pasa mucho a la gente, con Cristiano, ¿no? Que dicen, Sí. no, Cristiano es un jugador físico, es un jugador que ha trabajado mucho. Y yo, tío, tienes que nacer 2.000 millones de veces para que te salga un jugador con el talento de Cristiano Ronaldo. Sí, 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 sí. Hay muchos. Totalmente. El talento es innato, me refiero. Se trabaja a nivel técnico, es de las poquitas condiciones que un futbolista puede trabajar toda su carrera. Hay un caso muy famoso que es el de Carlos Puyol, que lo ha dicho públicamente. Carlos Puyol era un jugador que técnicamente cuando llega a la élite, al primer equipo del Barcelona, era un jugador muy limitado. Y cuando acaba su carrera deportiva, él te lo dice abiertamente, que había mejorado una barbaridad. Él siempre ha expresado que había mejorado una barbaridad porque había entrenado siempre con los mejores, porque a nivel condicional se trabajaba muchísimo la técnica en todos sus entrenamientos, sus entrenadores y demás. Entonces, la técnica es algo que se puede mejorar siempre, 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 siempre. Y la complexión física es algo que no se puede mejorar con los años. Es decir, Ujú. a medida que nosotros vamos evolucionando en nuestra vida, nuestra complexión física, por mucho que lo trabajemos, va a disminuir. Sí. Podemos hacer que esa disminución sea menor, Ujú. pero va a seguir bajando. Entonces es importante trabajar, entrenar bien y un entrenamiento bien guiado y bien coordinado para no bajar lo suficiente. Entonces, la condición física de los seres humanos
baja con la edad. Sin embargo, Sí. la mejora técnica puede mejorar, da igual la edad. A partir de 28-29 baja. Sí, Aquí sí, para Puedes que- reducir la Sí. bajada. la bajada, eso al ritmo de Eso bajada. es. Aquí, para que lo sepáis, están ahora mismo los clubes, llevan un par de años, pero aquí en España ahora mismo, con un poco el paradigma de entender muy bien el comportamiento molecular y genético de los futbolistas. Esto te lo dicen hace 5 años y te ríes en mi cara. Pero es verídico que ya están trabajando con compañías especializadas en el entendimiento genético Ujú. para poder llegar a entender muy bien cuál es la propensión que tiene un deportista, por ejemplo, sí, a tener mayor probabilidades de lesiones. O Paro cardíacos o todo ese tipo de sí, cosas o también. incluso, por ejemplo, el otro día comentábamos con una empresa el tema del V2 Max, ¿no? Decía, joder, Volumen de es que oxígeno máximo en sangre. hay clubes que dicen, joder, no puedo entender por qué este jugador No mejora. lleva un año que es que no mejora. Además, le estamos metiendo más horas de trabajo también en casa, con un profesional. Y claro, ¿qué pasa? Que hasta ahora en la ciencia no había ido al deportista a entender bien molecularmente y genéticamente ¿Por qué no? cuáles son las limitaciones. Claro. Y claro, la empresa decía, no, es que perdona que te diga, es que este jugador, por mucho que le exprimas, lo estás quemando. Ya, no, o sea, ya ya ha ves. llegado a su cúspide Correcto. y ahora ya empieza a decaer. Entonces tú a este jugador no le puedes pedir lo mismo que al mediocentro que está de suplente, que a lo mejor, oye, pues tiene la misma edad, pero le quedan 2 años para que le puedas exprimir eso o un poquito más para llegar aquí, porque te lo va a poder dar el rendimiento, ¿no? Físico del para jugador. que se entienda, se puede ver esto, que esto básicamente son lo que se conoce como, se puede aplicar como rendimientos decrecientes, ¿no? Pero se puede, como un símil podría ser como un depósito de gasolina, ¿no? Total. Yo por mucho que quiera meter, oye, la capacidad son Sí, 50 sí, litros, sí, sí, por sí. mucho que quiera meterle, ya no da más, ¿no? Es Sí. que es el motor con el que viene el coche. Sí. El motor con el que viene el coche es le podrás meter extras aquí, le podrás hacer esto, lo otro, pero el motor es el motor. Pasa un poco como con la inteligencia, que si tú tienes, si tú te desarrollas en unos ámbitos de descanso y de alimentación correctos, tu IQ va a ser, tu coeficiente tu coeficiente intelectual. intelectual no se va a mover, ¿vale? O sea, es algo genético. Bueno, pues hablando de todos estos temas de cuál es más física, vamos a hablar un poco de lo que se habla mucho en el fútbol de correr más, correr mejor, ¿no? Todo esto. Bueno, pues el Departamento de Fútbol Intelligence y Performance de la Liga, que les mandamos un saludito, que nos facilitan todo esto, publicó recientemente un estudio de 1.520 partidos a lo largo de 4 temporadas, ¿vale? Con el objetivo de, digamos, identificar todas estas preguntas de ¿correr más significa jugar mejor o jugar peor? ¿Tengo que correr mejor para ganar? X ¿Tengo que kilómetros. correr más eficiente? ¿Qué es correr más eficiente? ¿No? Todas estas preguntas. Sí. Pues lo que nos dice el estudio es, al comienzo de la temporada, los mejores equipos y los equipos mejores y más fuertes corren más, ¿vale? A principio de temporada. ¿Mejores, Esto en perdona? ¿A qué te refieres? Los que más mejor empiezan, Sí. los Más equipos que puntos, mejor sí. empiezan, Vale, que más más puntúan, puntos, vale. son los que más corren, tanto en distancia como en intensidad, Ujú. Ujú. ¿vale? A mitad de a lo largo de la temporada se va invirtiendo todo esto. Y quiere decir que los equipos que a final de temporada estén corriendo más, es muy probable que tengan peores resultados. Pero esta es una pregunta. O sea, quiere decir que al final de temporada los equipos que están corriendo más están teniendo peores resultados o han Correcto. tenido peores resultados y los están mejorando. Tienen peores resultados. Están teniendo peores resultados. A medida que va avanzando la temporada. Sí, Ujú. se Si invierte. estás en las escalas de más de correr más, de correr más, pierdes más posiblemente puntúas menos. estés Ujú. en las peores clasificaciones. Ese es interesantísimo. Sí, ¿eh? Eso me A gustaría. ver qué opinas, porque te he Eso visto me- reclinarte ahí en la Eso me silla gustaría verlo. ¿Vale? relamiéndote. Al final de temporada, ¿Tú qué los opinas? equipos de mayor rendimiento ¿Sí? corren menos. Sí, sí. Eso tiene sentido Sí. porque a nivel técnico-táctico, sobre todo a nivel táctico, los equipos crecen durante la temporada. Entonces es normal que un equipo, cuando se está formando, un equipo, al principio corres más porque tienes que hacer más esfuerzos porque no tienes tan controladas las distancias, por ese Ayuda. tipo de cosas. No creo que sean unas diferencias brutales, pero me cuadra que se corra más. Lo que me cuadra menos el dato es que a final de temporada puedo entender que los equipos que más puntúen corren menos, puedo entender porque están más ajustados, tanto a la fase ofensiva, a la fase defensiva, se ajusta todo un poquito más, pero no me cuadra que los equipos que están corriendo más puntúen menos. Eso me cuadra menos, porque yo puedo entender, si lo miro en una clasificación, los equipos de abajo, que están abajo y quieren puntuar más,
corren más, hacen esfuerzos más prolongados, repiten más esfuerzos, están más comprometidos con la fase defensiva, que es normalmente donde más se suele correr. Entonces me cuadraría que puntuasen más. Pero lo que no me cuadra el dato es que... Me cuadra que el primer dato, que cuando corras más, puntúas más. Pero A principio de Claro, temporada. a principio de principio de temporada, temporada. pero no me cuadra que corras menos y puntúes más. Esa me cuadra Que menos. pero- entiendo tu pero- punto de optimizas un poco con el aprendizaje, el paso Sí. de las jornadas, el equipo está más engranado Mm. y optimiza mejor ¿no? El Sí. sistema y los recursos Yo- de la plantilla. Claro, Ahí- yo voy más a que pueda ser eso, ¿no? Equipo que sabe lo que tiene que hacer, Sí. corre menos Claro, que aquel que 100%. no es consciente de Sí. todo O por lo que urgencia o por la urgencia empiezas a 100%, sobrepasarte cuando a lo tienes algo mejor. dominado, 100%. Los que somos muy futboleros, siempre decimos, el mediocentro, bueno, parece que no corre y siempre está donde tiene que estar. Sí. Porque tiene esa experiencia o ese olfato futbolístico que te permite estar siempre en el sitio adecuado. Ese se ahorra metros, al final se ahorra kilómetros. Pero el otro dato me cuadra menos, pero Son equipos más inteligentes, ¿no? entiendo. Claro, aquí, cuando tú dices que yo estoy corriendo menos y estoy ganando Más. igual o más, pues hablamos de que estoy optim- corriendo inteligentemente. Estoy optimizando más. Efectivamente. Estoy optimizando más. Pero el otro lado es más complicado. ¿Y qué estilos crees que fuerzan a correr mejor o peor? Por ejemplo, un bloque alto, que ahora se ven muchos, te está forzando a correr más. Depende. ¿Tú crees? Sí, depende muchísimo. Hombre, Depende muchísimo si son situaciones de reinicios de juego, por ejemplo. Es una pelota parada, entonces ahí no tienes que correr tanto. Son esfuerzos muy intensos, pero muy cortos. Depende si vas a pares, vas a intermedias. Depende de muchas cosas. Entonces, para mí no tiene por qué. Para mí en un bloque bajo corres más que en un bloque alto. y luego depende cómo te juega el rival. Y depende muchísimo de los ¿No? segundos que está el balón en juego. Porque normalmente cuando cuando haces un bloque alto de situación de reinicio de juego, la acción no va a durar más de 6 segundos. Sin embargo, en un bloque bajo son acciones en primera división de minuto, minuto y medio, haciendo esfuerzos de lado a lado, haciendo esfuerzos. Entonces, yo creo que corres más en un bloque bajo que en un bloque alto. Depende mucho ¿El del Getafe qué bloque tiene? el Getafe tiene un bloque medio alto, ¿no? Bueno, no. ahora. Cuidado. Getafe tiene un bloque medio alto, ¿eh? La gente está muy equivocada con eso. Mira, Es que Getafe es uno de los equipos, a lo mejor, que menos corre Sí, en sí. la temporada pasada. sin lugar a dudas. Sí, pero no tengo, vamos, no Madrid hay y duda de Getafe. eso. Sí, mira, sí. os voy a dar un Y dato. de los que más corren también. Ya no me acuerdo. ¿De los que más has dicho? Sí, el año pasado, ya no me acuerdo. El Barcelona es uno de los equipos que más corre. Barcelona y Celta. Estoy seguro. Seguro, 100%. Entre otras cosas por la altura de línea. Sí. Barcelona tiene una altura de línea la más alta que hay seguramente en el fútbol europeo. Claro. Y eso te obliga a hacer muchos esfuerzos cuando te superan la línea. Entonces, esos son esfuerzos muy prolongados. Pero el Getafe es verdad que va muy alto Sí, pero. y luego lo que hace repliega para atraer y rápidamente saltar arriba para luego atacar Mira, la hay, segunda. hay un dato que además en mi vestuario ha creado conflicto, Sí. hay debate dentro nuestro propio, pero es un dato real que además yo defiendo muy, muy activamente y el Getafe fue el que a mí me dio ese dato. Hay un dato en fútbol que es, estoy hablando de memoria, pero está por encima del 80% de resultado positivo, es decir, si tú, esta es la gran debate, pero si tú consigues ganar en este dato, que ahora os digo cuándo es, tienes un 80% de probabilidades de ganar el partido. Ujú. ¿Qué dato queréis que es? Venga, os voy a hacer una pregunta. Dato Eh, súper cuantitativo, ¿eh? Generación Duelos. de oportunidades en los últimos 20 minutos. Muchísimo más sencillo que Duelos ganados. eso. Más Segundas sencillo, jugadas. Más sencillo incluso que todo eso. Pero sí, ¿eh? Más el- sencillo. Sí. El equipo que más faltas hace en campo contrario tiene un 80% de probabilidad de ganar el partido. Es un dato que se puede buscar, existe en fútbol profesional. Luego los datos cuando los extrapolas a tercera división, Lo has probado. claro, que es mi debate y mi vestuario. Es en tercera división, pero entonces el Getafe el año pasado fue el equipo que más faltas hizo en campo contrario, con bastante diferencia además. Tío, 80% me parece una barbaridad. Es un porcentaje datos que te dan muy genéricos, ¿vale? Pero normalmente, si te fijas, y esto para las casas de apuestas, que no la gente que le gusta apostar que no lo vea, pero un equipo normalmente gana en faltas en campo contrario, que es difícil, hacer faltas en campo contrario. Si te lo propones es difícil, porque a equipos directos, equipos muy directos, muy verticales, es complicado hacer complicado, faltas Es en muy campo complicado porque contrario. no te da tiempo a No te da cogerle. tiempo, efectivamente. ¿Y dónde haces la falta? ¿Dónde haces la falta ante esos equipos? Esto es una cosa muy de fútbol. ¿En qué momento puedes hacer una falta cuando un equipo es directo en campo contrario? Ostras. En la transición. Claro, pero... Le evitas correr. Entonces, son un montón de cosas que te generan
acciones que te van a producir ser más fácil que ganes el partido de fútbol, porque estás evitando que los rivales corran, estás evitando que los rivales se asocien y encima tú te estás ordenando, porque cuando haces una falta tú te ordenas. El 90% de los goles se hace cuando el equipo está desordenado, por eso los goles se hacen en transición, ¿vale? Entonces, esos datos son muy significativos de un equipo. Entonces, el Getafe es uno de los equipos de Europa entero que más faltas es capaz de hacer en campo Sí, al contrario. final yo pierdo balón en campo contrario, Hago la falta rápido, corto y y repliego vuelta a tranquilo. empezar. Y me estructuro. Y cuando me estructuro, cuando me equivoco, el Getafe ahí sí se planta en un bloque bajo medio, ¿vale? Sí. Porque ahí ya está ordenado, ya está. ¿Qué pasa? Justo. El Getafe salta a presiones muy altas, acaba la jugada, Sí. como sea, y se ordena. Y punto. obsesionado Y por la una, segunda y jugada. otra. Ganar Y por eso duelos. se quejan tantísimo los equipos que juegan contra Bordalás de que, que el Getafe no te permite jugar, no te da ritmo. Entonces, es un debate muy claro, pero es una estadística muy simple, tangible. Claro, muy tangible. porque luego dices, oye, ¿cuántos goles se producen en transición? ¿No? Más del 70%. Claro, pues entonces si yo estoy cortando X porcentaje de transiciones, Estás estoy reduciendo al balón parado. Está reduciendo, que creo que no me sé el exacto, pero creo que está por encima del 70% de los goles en jugadas son de transición. Creo que casi un 30% de los goles en acciones a balón son acciones a balón parado. Goles a más de 3 pases, que es una acción combinada, no llega ni al 20%. Entonces, nos encantan los equipos asociativos y tal, pero los goles no suelen ser así, por lo general en fútbol profesional. Entonces, por eso el Getafe domina muy bien situaciones de balón parado. O sea, nada es casualidad en el mundo del fútbol. Y con Bordalás menos. Y los datos son muy tangibles y cuando eres capaz de convencer a un grupo de ciertas cosas, te estás acercando a ganar. Lo cual fútbol es maravilloso. El fútbol puedes no ganar haciendo este tipo de datos, pero te facilita mucho. Y eso tiene mucho que ver con los metros y los kilómetros. Los equipos que mejor hacen este tipo de cosas, como las que acabamos de hablar, se están ahorrando metros. Están ahorrando tiempos de recorridos. Entonces, corren menos. Vamos a soltar un par de datos que esto la gente en su mayoría lo sabrá, pero bueno, lo suelto. Los jugadores que más recorren distancia durante un partido son los mediocentros, que tiene todo el sentido del mundo. Los que menos, los centrales, estamos quitando al portero, ¿vale? Los extremos recorren mayores distancias a alta intensidad. Esto al final se puede ver por las características de los jugadores, o sea, quiero decir. Y porque tiene que correr para atrás. Se ve bien, ¿no? Aquí hay un dato que es el sprint o las altas intensidades, que es a partir de 28 km por hora, en posesión, mientras yo tengo posesión, con balón, está directamente relacionado con la cantidad de ocasiones que estoy generando. ¿Vale? Entonces, dato que en posesión, si tú estás registrando muchos datos de alta intensidad con posesión, con balón, pues querrá decir que estás muy cerca de generar más y más ocasiones. Te sumo un punto. ¿Cuándo crees que hay mayores conducciones con balón alta intensidad? En transición. Claro. Es prácticamente imposible hacer una conducción a alta intensidad a un bloque bajo. Prácticamente imposible. Ahora se hacen algunas, no se hace alta intensidad, porque ahora es muy habitual que en primera altura de línea de pase metas una conducción hacia adentro para estrechar al rival ante bloques bajos. Pero es muy difícil que esa conducción, que es los sí, pero ¿de cuántos metros al final? Sí, 5-10. Claro. 5-10 y no le vas a meter velocidad. Bueno, le metes velocidad, pero no mucha. Y ya por último, se observa que estadísticamente hay una relación significativa, ¿vale?, entre la edad de los jugadores y la distancia recorrida, ¿vale? Buen dato. Esa es buena. Esa mola porque se registra una relación, digamos, muy fuerte entre la edad de los delanteros, de los que juegan arriba, y las carreras a alta velocidad, a alta intensidad, a mayor de 28 km por hora. Cuanto más joven es el jugador en posición de ataque, mayor será la distancia recorrida a alta intensidad. Entonces estamos diciendo que en posesión las altas intensidades, ¿esto que ya te sesga para fichar jugadores más jóvenes? Vamos a ver cada vez más tal. Yo creo que cuando fichas por números buscas optimizar, es decir, buscas al jugador que mejor optimiza sus números con sus características. Entonces ahí yo creo que te da más igual la edad si te va a optimizar. Es decir, si tienes un jugador de 35 años que a lo mejor no tiene que recorrer tantas distancias, alta intensidad, pero es capaz de con esas distancias hacer 8 o 10 goles por temporada de media, te interesa más que el joven que a lo mejor es capaz de hacer, no sé, 200 esfuerzos mayores,
pero no es capaz de traducirlo en goles o Claro. ya no se habla, cuando se habla de Big Data, ni siquiera se habla de goles, sino de acciones positivas ofensivas, es decir, de acciones que el jugador contacta el balón en el área, porque ya no se habla ni siquiera de goles, van más allá cuando Sí. hablamos de Big Data. Pero ahí busca siempre optimizar, es decir, el jugador que sea tenga más facilidad para optimizar sus recursos. Ese es el que quieres. No te importa tanto la edad, sobre todo porque además, hablando como hemos hablado antes, los clubes viven en el día a día. Entonces, no tanto en firmar, siempre te dejas un porcentaje de plantilla que puedes ir a largo plazo, pero el director deportivo que firma un jugador y que utiliza mucho el Big Data, que ahora está muy de moda, busca un jugador que le va a dar rendimiento inmediato porque es su contrato también. Pero dependerá del modelo, yo entiendo, ¿no? Que tú tengas establecido, con el perfil de jugadores que buscas, pues te puede dar más o menos, ¿no? Yo creo que a lo mejor cuando hablamos de que se nota más en los jóvenes, claro, la cuestión aquí está también en diferenciar, o sea, en las diferencias, ¿no? En la cantidad. Que tú seas mayor que yo, puedes decir, es mayor que yo. Ya, pero es que no es lo mismo un año que 20 años, ¿no? Pero es mayor, ¿no? Entonces hay que ver también esta diferencia, en cuantitativo, ¿eh? En mi opinión, la edad, muchas veces lo hacen por la plusvalía. Me refiero, el jugador te importa mucho en la edad si tu intención es darle un rendimiento y luego venderlo. Si no, si buscas un jugador de rendimiento, la edad te da muy igual. Entonces, en fútbol profesional, equipos que compiten por objetivos claros de resultado de clasificación, no necesitan plusvalía para ventas, que hay muchos que ya están que casi les importa más eso, ¿eh? Sí, y está cambiando, yo creo, la tendencia con todo lo que hemos ido hablando en estos primera división hay... Esto sí me estoy tirando un triple, pero yo creo que hay casi más equipos que están buscando la plusvalía que la clasificación. Sí. O sea, están... No, yo a creo... bote pronto se me ocurren 4 o 5, vamos. Sí. Entonces, ahí sí te importa mucho la edad y sí te importa mucho cuánto va a optimizar esos datos que tienes de él. Pero el que quiere resultados, el que quiere ganar partidos de fútbol día a día, el Eti Bilbao, que no está pensando en vender jugadores, busca optimizar al máximo los rendimientos. Fíjate, tú te pones a pensar a bote pronto, equipos que luchan por el descenso, es raro el que ficha un jugador joven para buscar esa rentabilidad. O sea, eso es el idílico, pero es muy difícil encontrarle. Al final buscas jugadores contrastados, que sepan entender a qué objetivo hay y que se muevan como pez en el agua en lucha por esos objetivos, ¿no? No vas a buscar tanto esa rentabilidad que ojalá se dé, pero que... Siempre te dejas como dirección de fútbol de cantera, siempre te dejas un pequeño, depende de la plantilla, pero un porcentaje pequeñito de... Bueno, vamos a apostar por estos 2 o 3 chicos que creemos que, si te fijáis, laterales, extremos, posiciones a lo mejor que no tienen tanta incidencia, que la tienen, muchísima, pero bueno, que pensamos que no tienen tanta incidencia en el juego para, oye, si este jugador al final acaba teniendo minutos porque creemos que tiene potencial y optimiza más todos los datos que tenemos de él, somos capaces de ajustarlos un poco y tal, y creemos que es un jugador que tiene un puesto de venta de 500.000 y lo podemos vender en 5 millones de euros, pues obviamente al club le interesa. Y desde la propiedad te van a decir, hostia, fenomenal todo, pero si a este encima le podéis dar un poquito de bola, mejor, porque es una plusvalía de 4 millones de euros, nos viene fenomenal. Pero... Y hablando de rendimiento, ahora que viene el parón, se habla mucho de la selección tiene ya una base muy, digamos, muy construida, campeones de Europa, vamos como un tiro y a lo mejor no quieres mover tanto el bloque y no deja espacio para jugadores que están teniendo un muy buen rendimiento. Ahora que viene el parón, es un buen tema. Es un debate súper chulo, me parece súper interesante. Me encantaría poder hablar con Luis de la Fuente o con gente de su equipo, porque hasta hace 4 o 5 años las selecciones tenían menos parones, eran ventanas a lo mejor más localizadas y encima la competitividad de sus clasificaciones, por ejemplo, era para el Mundial o para lo que sea, no existía la Nations League, ¿verdad? Claro. Y las selecciones veíamos que las convocatorias cambiaban más, había incluso más debate, ¿no? Porque era siempre quién está mejor, quién es el... Me acuerdo que aquí en España se hablaba mucho de quién era el jugador español, cuando en la época que los 4 o 5 máximos goleadores siempre eran extranjeros, quién era el español que más goles hacía, que parecía Yago Aspas siempre. Yago Aspas y Soldado, recuerdo, y tenía era como una carta que te llevaba a la selección española. El Zarra tenía que estar. Tenía que estar, ¿verdad? Que es normal. Sí. Que un año no pasó, ¿no? Fue un año con Yago Aspas, quedó el máximo goleador español y no fue una Eurocopa o una Mundial. No me acuerdo cómo fue. Pero
era algo muy común, que la selección era una selección de los mejores jugadores y dependiendo del momento en el que fuera esa ventana o esa partida de la selección, iban nosotros. Incluso veíamos a seleccionadores que llevaban jugadores un poco random a veces, pues porque habían hecho un buen rendimiento, porque habían jugado bien, como incluso premiando, ¿verdad? La sensación de que premiaban a jugadores. Claro. Pero porque no se jugaba nada. Esa es una buena pregunta. ¿Modelo premio, ¿vale? Por el rendimiento actual o busco Pero ¿qué pasó? Es que ya ese bloque hay- del que hablaba? Ahora solo hay convocatorias de rendimiento. O sea, que como cada vez o me estoy jugando Nations o me estoy jugando clasificaciones, no me da tiempo a darle premio a alguien. No, Claro. lo que quiero es gente que sé que me va a dar rendimiento. Pero ¿por no qué? me da tiempo a probar. Pero ahora, por lo menos en la selección española, que las otras las sigo un poco menos, pero yo creo que pasa muy parecido desde que apareció la Nation League y desde que entró Luis de la Fuente, incluso en Apuras, incluso ya la última etapa de Luis Enrique también pasó. No, Luis Enrique también pasó bastante. Movía mucho. Tienen un equipo. Sí. Ellos tienen como mucho 30 jugadores y si no hay lesiones o bajadas de rendimiento muy bestias o subidas de gente que sale, si os fijáis además, la selección española actual en un 70-80%, no me sé datos, es la sub-21 Eso te de iba a hace 4 o decir. 5 años. Entonces son jugadores que llevan un recorrido en las categorías inferiores de la selección, que conocen la forma de competir, de jugar, de entender, de un grupo de trabajo que los conoce bien y son un equipo de fútbol que lo que pasa es que para y vuelve. Y obviamente si hay lesiones aparecen jugadores, pero ha habido debate ahora que si el portero del Barcelona, que si el lateral izquierdo del Real Madrid, Carreras, que si tienen que ir o no tienen que ir. Entonces a esos jugadores se les complica bastante ir a la selección si los jugadores que están yendo habitualmente no se han lesionado o no tienen un rendimiento muy bajo. Y eso es un debate que la gente no sé si es consciente de cómo es así. Las selecciones se han convertido en equipos y es lo más parecido a un equipo que pueden ser y los van controlando y gestionando, repito, a no ser de lesiones y cosas muy graves. De hecho, la convocatoria de Isco, creo que fue antes de verano, ¿no? Sí. Llevan a Isco a la selección española antes. Cuando se lesionó. Fue justo cuando volvió de la lesión con el Betis, ¿no? Al final no pudo volver, pero luego acaba volviendo, juega un partido, creo que llega a jugar. Ya se nos hacía a todos raro, aunque estaba jugando a un nivel brutal y es inconfundible, porque era un jugador que estaba ya, parece que fuera del equipo de la selección, porque había desaparecido el mapa, cuando en su día Isco fue uno de los jugadores más importantes de la selección española. Pero hoy en día, por lo menos la Federación Española de Fútbol, o por lo menos lo que transmite desde fuera, es que trabaja con la idea de que este es tu equipo, tienes una ventana de 25 o 30 futbolistas y de ahí no sales. De hecho, Raya que ahora está en el Arsenal y juega todo y todo el mundo vemos, pero Raya empezó a ir a la selección española a todas las situaciones y estaba jugando ¿cómo se llama el equipo que estaba jugando antes Raya? Espérate. El Bournemouth y no es el Bournemouth. No. Brentford ¿Era? Sí. Un equipo que aquí en España ni siquiera lo teníamos localizado. Y la gente decía que hace Sí, y luego resulta que era... ¿Y por qué? ¿Por qué es? Claro. Estaba localizado desde categoría de fútbol base. Había sido portero internacional en todas las categorías inferiores y llegó a la absoluta, en edad absoluta y fue a la absoluta y fue el tercer portero. Y ahora hay debate de si tiene que jugar él o tiene que jugar el portero de Barcelona. Correcto. Entonces, yo creo que las selecciones van por ahí, por un tema de las ventanas y también por un tema de conocimiento. Pero al final, cuando conoces a un jugador de los 16, 17 años, ya has visto toda su formación, sabes dónde está, sabes lo que le puedes pedir. Y que muchos de ellos ya han pasado además por el mismo bloque de vestuario, que entre ellos ya se conocen, y hay sinergias, son compañeros, entendimiento, efectivamente, y cuando llegan al primer equipo ya efectivamente es un equipo mucho más maduro en todos los sentidos, ¿no? A ver, hay que entender también que hay jugadores que pueden no rendir en otros contextos que no sean los de su propio equipo, ¿no? Tú, por ejemplo, por el histórico, que yo creo que al final no hay tanto histórico, pero tú puedes pensar que Yago Aspas no funciona fuera del Celta. Y lo puedes pensar. Lo puedes pensar, sí. Y lo puedes pensar. O con el estilo de la selección por aquel entonces, creo que fue Mundial de Rusia con Lopetegui, si no recuerdo mal. Sí. Que al final no fue Lopetegui, pero que iba a ir Lopetegui, que fue de hecho Isco, yo creo el MVP, vamos a decir, de la selección de lo que duramos. Sí. Y no fue Yago. Y claro, dices, joder, y yo me acuerdo en aquel momento que te llevas las manos a la cabeza, porque le salía todo, era de los mejores jugadores de la liga, pero dices, claro, en un contexto tan de fútbol posicional, no tanto de juego vertical, ¿te encaja Yago? O sea, vas a llevar a un jugador que muchas veces no juego ni con 9 de referencia, no juego con un media punta. Entonces, ¿te encaja o no te encaja? Claro, cuando tú entrenas a un equipo de fútbol,
hay ciertos códigos, ciertos momentos de la temporada, o imagina en la selección pasará parecido, que es como que todo engancha, que no hace falta casi ni tomar decisiones porque los propios grupos saben, tienes que tener un poquito de olfato, pero sabes quién está para jugar, quién no está para jugar, en qué momento está cada uno, y eso pasa cuando conoces bien a un grupo y lo conoces, tiene una progresión, lo conoces hace muchos años, Claro. y cuando una selección de repente llevas a 7 del Celta de Vigo, del Barça, del no sé qué, encima uno que está jugando en Inglaterra, no se conocen de nada, necesitas tanto tiempo para poder llegar a ese punto que con lo otro ya lo tienes. Sí. Y encima los resultados, los datos son totalmente incuestionables. A la selección española en los últimos 10 años ha habido ganar 8 títulos en los últimos 10 años, a lo mejor no exagero, pero andará por ahí con Como un las grupo de Nations jugadores y además cuando ha tenido que cambiar la generación, pues siempre pasas un poquito peor porque yo creo que se perdió un poquito el norte y Justo. en vez de apostar directamente por el grupo 5 y está jugando bien, no sé quién. No, cuando se han mantenido más o menos los bloques y esos jugadores han llegado al primer nivel, el caso de Dani Olmo. ¿Dónde estaba jugando Dani Olmo cuando en la selección era un jugador importante Sí. y aquí en España lo teníamos jugando en Alemania, ¿no? en Leipzig. En Leipzig? No, y antes del Leipzig estuvo jugando en Croacia. Sí. Sí, Se va a el Croacia, hat-trick Dani split, Olmo, luego va al sí, sí, Leipzig justo. y luego la acaba final de Barcelona, pero en el ámbito de las selecciones era el 10 de la selección española en todas las categorías. Sí, es curioso porque muchas veces se habla de... No, es que cuando llega un nuevo entrenador, ¿no? A un equipo. No, es que se tienen que conocer los jugadores, se tienen que adaptar al modelo del entrenador, se le da como cierta paciencia, ¿no? Sí, 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 Y sí. se le da importancia al grupo, a que se conozcan los jugadores. Pero luego, a la hora de la selección, hay mucho discurso de... No, es que hay que llevar a los mejores. ¿Tú has visto el estado de forma de este? No, es que a lo mejor hay que priorizar el que se conozcan, el que jueguen juntos. A lo mejor hay que priorizar eso. Mira, hay un dato incontestable. ¿Quién es el seleccionado español? Luis, ¿Y dónde estaba Luis de la Fuente antes? No, en la sub-21. sub-21. Ganando Bueno, también. sub-21, sub-10 y todo. Todas, Sí, ha pasado por todas las Los categorías. jugadores que está entrenando actualmente Luis de la Fuente en el primer equipo de la selección española los ha entrenado desde los 16 años. Y yo estoy seguro que Luis mañana juega a la sub-15 y se conoce a A todos. Están ahí todo el día metidos, Va a haber por todo, supuesto, o sea... por supuesto. Pero a lo que voy es que fue un acierto que a lo mejor fue pura casualidad. Esa ya es otra historia, no Sí. tenemos ni idea. Pero fue un acierto que cuando Luis Enrique no continúa en la selección española, en vez de traer a... Pues, Marcelino, te o puedes sea, traer a Guardiola, te puedes traer a quien, entre comillas, seguramente te puedes traer a quien te dé la gana, ¿no? O sea, haces una liga continuista porque tú sabes que tus jugadores, por quien apuestas, no son con los jugadores que mejor van a jugar en Primera División. Todos los jugadores con los que llevas apostando desde los 17 años. Entonces, más o menos, siempre hay uno arriba, uno abajo. Entonces, la línea fue continuista y ha dado resultados. Que podía haber pasado, ¿eh? Que Sí, no sí, sé sí. si lo pusieron por casualidad o lo pusieron porque no había. Bueno. No sé lo que pasó en aquel momento, pero fue lo más inteligente. Es poner a la gente que conoce la mejor generación Sí. en esa edad. Fíjate Que ahora es un problema, porque por detrás parece ser que la generación no es tan buena. Han cambiado todos los seleccionadores de la formación, los resultados no están siendo buenos. Algo pasa ahí. Y nos daremos cuenta de algo pasa ahí dentro de 10 años, Correcto. cuando haya que ver qué pasa. Entonces, si son capaces de ajustarlo y adaptarlo, fenomenal. Pero algo pasa. Pero lo acabas de decir tú, Mario. Esa generación con Luis de la Fuente había ganado todo. Y son los que siguen ganando todo. Sí, sí. Esos, cuando tenían 17 años, también jugaban con los 17 años franceses, con los 17 años ingleses, con los 17 años. Claro, habría que alemanes. preguntar a todos los que han ido a todos los de la generación cuántos títulos tienen con la sub-21 o con la sub-19. Claro, porque a lo fíjate. mejor todos te dicen que han ganado algo. Todos, Sí. todos, 100%. Sí, O sea, sí. esa selección ha ganado siempre. Esa generación es buena. Sí, sí. Es buena. Y la anterior fue un poco peor. La de los Thiago Alcántara y todos estos que. Bueno. Bueno, Se ya ganaron final, en Israel la sub-21. sí, sí, pero ganaron una final sub-21. Y luego Y perdió otra final, creo. Sí, Sí. pero no fue tan bien. Y luego no fue tan brillante su paso Sí. por la absoluta. Les costó también. Y claro. porque además también hubo un intercambio generacional. Claro, justo. También tiene que coincidir justo de que los anteriores, el seleccionador es un problema, entre comillas, de sigo llevando a gente que ya no está al primer nivel. Eso es complicado. Aquí se ha dado la casualidad más o menos perfecta del cambio de generación. Claro. Creo que lo único que queda un poco de aquellas Morata, ¿no? O alguno más me estará colando por ahí, pero eso es lo más complicado de gestionar. Entonces, para mí, en mi opinión, las selecciones hoy en día son mucho más un equipo y las que andan perdidas y empiezan a hacer selecciones les cuesta mucho más conseguir objetivos. Sí. mucho Mira, más. Inglaterra, que llevaba años también en tierra de nadie, llega a Southgate, que venía de tener también a super proyectazos de jugadores. Sub-20. Ganan la sub-20 en India, que de hecho ganan a España.
le suben al primer equipo y Inglaterra, que es verdad que no ha ganado, Pero está ahí, pero ha estado pero en está una ahí. final de la Cuando Eurocopa, nunca ha había estado estado. llegando lejos en el Y en Mundial. Inglaterra, ya si la muchos gente siga años. un poco, allí sí que se matan con la selección. Cada vez que hay una convocatoria Sí. es debate nacional Sí, de que sí, por qué sí, no ha sí. llevado a fulano, no lleva a Mengano. No sé si lo han copiado del modelo español o no se lo han copiado, pero desde luego está demostrado, o los resultados avalan que cuando las selecciones son más equipos que selecciones, van mejor, porque supongo que el día a día es mucho más cómodo también, trabajar es mucho mejor, hace falta, si tú de repente ahora traes a 25 jugadores que no conocen al entrenador, que no conocen el modelo, que no conocen nada, aunque sean buenísimos, hay que formarlos y entrenarlos, y tienen muy poquito tiempo para entrenar y para formarse. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros, y por eso hay casos que cuesta. Luego hay un jugador de mucho rendimiento, meterlo ahí no está fácil, no está fácil. Tiene que haber una bajada de rendimiento o una lesión grave. Y si pasa uno, no pasa nada, porque meter a uno es más fácil meter a uno en un grupo, pero si son 3 o 4, Claro. se complica. Es un tema interesante. A ver si un día traemos a alguien de la federación. Sí, hombre, seguro. Que hasta aquí, mil gracias. A ver qué os Muchas gracias, parece. otra semana Dejadlo en más. comentarios qué temas podemos tocar. Y nos vemos siguiente semana. Hasta la semana que viene. Maravilla. Adiós. Hasta luego.